Ya estamos todos conectados. Porque en el aire de LU20 siempre hay de sobra Ancho de banda. Hay una muy amplia movida en los últimos años y que ha crecido mucho, que tiene que ver con el uso del vapor, del vapeo, del cigarrillo electrónico para dejar de fumar, para muchos casos. Pero bueno, así como para romper el hielo, lo hemos invitado a Luciano Bussi, que es neumonólogo, que está en nuestros estudios, su matrícula profesional 3097. Luciano, ¿cómo estás? Buen día, gracias por venir. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Acá... Bueno, a ver, yo no sé si arrancamos directamente por ahí y decimos, che, a lo mejor es muy direccionado. Por todos lados dicen, el vapor te sirve para dejar de fumar. Y después, por el otro lado, parte de la biblioteca, como sucederá en un montón de cosas, en la parte médica, hay una mitad de la biblioteca que dice una cosa y hay otra mitad que dice otra. ¿Cómo es el tema del vapor? ¿Sirve para dejar de fumar? ¿Es una alternativa? ¿No es una alternativa? No estamos haciendo apología de nada, simplemente nos estamos preguntando, sobre todo en muchos momentos donde el estrés nos lleva puesto, que a veces el cigarrillo termina siendo una salida. Sí, la biblioteca que dice que el vapor es bueno no la tengo yo. Pero más que nada son rumores y hay una industria, justo estaba viendo los números hace un rato, de 200.000 millones de dólares del vapeo, ¿no? De los dispositivos, de las sustancias que se vapean. Pero cuando uno va a lo que es evidencia científica, es mala con respecto al vapeo. Sí, es verdad que se desarrolló en gran parte para dejar de fumar, pero es malo, casi tan malo como el cigarrillo tradicional. Y además hay otras formas de dejar de fumar, otros reemplazos de nicotina, otros tratamientos psicopsiquiátricos, etcétera, que uno puede utilizar y que se han demostrado más efectivos y no son dañinos como el vapeo. ¿200.000 millones de dólares dijiste? Exactamente, sí. En los números, los que tienen los países desarrollados que hacen números, por ejemplo, han dicho que Estados Unidos bajó del 22 al 11% del cigarrillo tradicional, pero el vapeo subió de 0 a 7%. O sea que en algún momento, inclusive, puede ser que se lleguen a cruzar, digamos, y que tengan el mismo número de personas. Porque perdón, Pablo, porque sí, yo quiero saber qué sustancia se consume cuando uno vapea, ¿no? Porque es tabaco. Ese es otro tema. Yo, de lo que voy a hablar ahora, digamos, en esta charla de evidencia científica, son encima sustancias controladas que se supone que son las menos nocivas y así todos son muy nocivas. Ni hablar de las sustancias que venden en cualquier lado. Bueno, yo justo tengo contacto con gente que hace tabacología y que han estudiado y han ido a lugares que venden productos para vender y hay cualquier cosa, aceite de oliva, meten cualquier cosa para vender. Yo lo que hablo, que la evidencia, digamos, de vapeo que es malo, es de cosas controladas, o sea, que el otro será peor todavía, ¿no? Que ni siquiera hay estudios, obviamente, en las sustancias que se venden en cualquier lado. Así que, bueno, en realidad, lo que uno vapea son sustancias que tienen una base, que es polietilenglicol o glicerina vegetal, esa es la base, digamos, que ya de por sí es mala, o sea, que ni siquiera... Y a eso se le agregan saborizantes que también tienen, digamos, producen alteraciones muy importantes, y de ahí en más un montón de cosas que no sabemos, y encima los estudios, como es una industria que ha salido hace no tantos años, ha salido muchísimo más rápido que los estudios que nos están llegando ahora de todo lo malo que produce, ¿no? Ahora, la preocupación también viene, Luciano, porque el vapeo también se ha hecho muy, o sea, no sé, te digo si estandarizado, pero digamos, se ha hecho muy popular entre los jóvenes, entre los adolescentes y entre los menores de edad. Cuando digo menor de edad me refiero a menores de 18, ¿no? Casi por esta sensación de que muchas veces se publicita de que es inocuo y la realidad después es que ahí empiezan a aparecer ahora estudios, esto que vos decís es relativamente nuevo, entonces la medicina necesita, la ciencia necesita un tiempo prudencial como para decir, bueno, analicemos a ver qué efectos tiene. Fíjese que para hacer un estudio bien hecho, yo tengo que darle a la mitad de los sujetos la sustancia que quiero estudiar y a la otra mitad tengo que darle una sustancia que tenga el mismo olor, el mismo sabor, el mismo aspecto. Son estudios muy caros y que tardan años en aparecer, que están apareciendo en los últimos años. Entonces, bueno, sí, ahí en ese sentido la industria gana porque sale con propaganda rápidamente, y lo que uno quiere lograr como neumonólogo, en mi caso que hago niños y adolescentes, o los que hacen también de adultos, es que sea tan mala la imagen del vapeo como del tabaco tradicional. Eso todavía no lo logramos, es una falla de todo tipo
ya sea de apoyo de gubernamentales o ONG que tenían que apoyar para hacer mucha más propaganda. Los últimos, digamos, 2 o 3 años han salido campañas antivapeo. Yo ahora por ahí les voy a dejar un tema de trap antivapeo de Colombia que está bastante bien hecho. Pero realmente nos ha ganado, por ahora nos viene ganando porque no logramos que el vapeo tenga la mala imagen del cigarrillo tradicional, que ya nosotros hablamos tabaco y ya todo el mundo sabe, cáncer, EPOC, etcétera. Y también tiene que ver con que se puede vapear en lugares públicos, ¿no? Sí, no eso hay ordenanzas que digan no se puede vapear acá en tal lugar. Hay poca regulación de eso, hay poca regulación de las sustancias que se pueden administrar, hay poca regulación de los dispositivos, ¿sí? O sea que está bastante más regulado no solo, digamos, países desarrollados, hace pocos años lo han empezado a regular. Yo me acuerdo de los países nórdicos que han bajado mucho el consumo por regulación, pero hace poco, 5 años. Claro. No, lo que sucede también es que al ser artificial, es una cuestión de costos, lisa y llanamente. O sea, al tabaco tradicional se le han puesto, por ejemplo, en Europa se le han puesto muchas cargas impositivas, entonces ha crecido muchísimo. Digamos, hoy un término de referencia, más o menos, un atado de cigarrillos, de 20 cigarrillos, un box puede costar unos 6 euros promedio, digamos, en Europa. Uno hace la conversión y dice, che, es un montón. Bueno, pero los vapor cuestan mucho más barato. Sí. Son muchísimo más baratos por el hecho de que son completamente sintéticos y que además generan una adicción a los cuales les han llamado popularmente como el efecto chupete, digamos, que sí, es como hacer como chupete en los niños, en los adultos, con el tema del vapor. Sí, exactamente. Uno cuando se propuso, digamos, el vapeo para dejar de fumar era por eso, por cambiar una cosa, un chupete por otro, que se suponía que era menos dañino, pero produce prácticamente, como estábamos hablando antes de entrar al aire, prácticamente los mismos efectos que el cigarrillo tradicional. Por ahí la diferencia más grande es en el cáncer, pero también produce cáncer en menor medida, pero produce alteraciones pulmonares y extrapulmonares. Y pulmonares puede decir las típicas del EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Recordemos que una vez que está dañado el pulmón no se recupera, o sea, uno ya vive con ese daño para el resto de su vida y que puede generar inclusive muertes. Y de ahí, bueno, bronquitis, y en los pacientes encima, el paciente que está con el cigarrillo pasa lo mismo. No sabemos si el paciente es asmático previamente o si tiene alguna deficiencia enzimática que haga que con muy poca dosis tenga grandes síntomas. Y después están todo lo que es extrapulmonar, que también se demostró, que hay muchos estudios comparando el cigarrillo tradicional con el vapeo, y se demostró que produce riesgo cardiovascular, ya sea a nivel cardíaco como infarto, a nivel periférico como alteraciones vasculares periféricas, y a nivel cerebral que puede producir una ACV con discapacidad de muerte, ¿no? Y además se planteó como una alternativa para dejar de fumar y ahora directamente la gente comienza por el vapor. Sí, es justamente el artículo que salió hace poquito, se puede llamar Infobae, que salió, es una réplica de un artículo de Inglaterra que salió hace pocos días. La nota dio el artículo un poco más, de unas semanas más. Se hizo el primer estudio grande con muchos pacientes en Inglaterra y se demostró que el paciente que vapea tiene 6 veces más chances de empezar con el cigarrillo tradicional. O sea que es una puerta de entrada, sobre todo cuando arrancan bien chicos, al cigarrillo tradicional. Y el artículo además aclara que también puede ir hacia alcoholismo, marihuana y otras drogas. Pero 6 veces más chance, digamos, el paciente que vapea de entrar al cigarrillo tradicional. Y esto tiene que ver con esto, con la costumbre, con la adicción. Recordemos que la mayoría de sustancias tienen nicotina y otras sustancias. Y sumado a esto, como les decía, hay alguna serie de alteraciones que se están estudiando, que son daños muy agudos y rápidos con el vapeo, que no se sabe por qué se producen en algunos pacientes. Una sigla que se llama ELAVI, que es un daño pulmonar agudo muy grave, que el paciente joven entra directamente al respirador del hospital y puede morir rápido, que se supone que es por un derivado de la vitamina E. Y hay otras sustancias como son los saborizantes que producen otras alteraciones como el pulmón en palomitas de maíz, que es una imagen típica en la tomografía, también muy grave, las 2 lesiones graves, las 2 lesiones irrecuperables. También está el EPOC, ¿no? Que es una enfermedad. Sí, por eso produce tanto EPOC como el cigarrillo tradicional, por ahí puede ser un poquito menos, pero produce EPOC igualmente, produce bronquitis, produce enfisema, que son todas alteraciones típicas del cigarrillo tradicional, que se suponía que no, cuando salió, como no iba a ser tan así, pero es así, y hay un montón de estudios, ya hay estudios de más de 10 años.
Bueno, por acá mandan un Sí. mensaje, Pablo, y preguntan, ¿cuál sería una alternativa entonces para poder dejar el vapor? Porque dice, la persona se ve Usamos. que está usando el vapor y dice, bueno, una alternativa para poder dejar esto ahora, ¿no? Sí, Porque tiene un después ya dejó enfoque, el cigarrillo, ahora empezó con el vapor y la alternativa para claro, dejar eso. si viene el cigarrillo, bueno, lo primero que el que quiere cigarrillo no es, el vapeo se mostró que no es el paso para dejar. Hay otros, como son intervenciones por eso, de un equipo multidisciplinario o acercarse a un neumólogo que haga tabacología y cesación de tabaco, también lo hacen los psiquiatras, también lo hacen otros profesionales, inclusive clínicos. En este caso se hace muchas veces reemplazo con parches de nicotina o con alguna forma de liberación que no sea el vapeo de nicotina para que el paciente sufra menos mientras hace la cesación tabáquica. Y después apoyo psicológico, a veces algunas drogas, digamos, que sean, digamos, tranquilicen al paciente o que lo lleven en un estado de bienestar mientras se produce el proceso de cesación tabáquica, que sabemos que es bastante duro. Siempre arranca con la decisión del paciente justamente de dejar de fumar, pero tiene que acercarse a un profesional que haga eso, que haga cesación tabáquica. Acá en la zona de Chubut tenemos varios, así que lo primero es decidirse y hacerlo, pero no guiarse, digamos, por ir por las propagandas, etcétera, porque Sí, o por sí, YouTube, viste que ahora uno sí, googlea sí, todo, sí. cómo dejar el tabaco y te Sí, aparecen sí, sí, miles de sí. cosas. Pero inclusive, bueno, ya justo estaba viendo eso de inteligencia artificial, a ver qué decían la DeepSeek, qué decía ChatGPT, etcétera, y no, ya digamos, la imagen de vapeo en esos lugares ya es bastante negativa y no lo da como una opción de dejar de fumar, sino que al contrario. Luciano está a fondo con todo lo que Sí, está sí, pasando ahora, sí, a full. porque también es un problema, porque digo, vos como neumólogo decís, che, mirá, esto te va a hacer mal todo, pero yo busqué en Google y me dice esto, las 3 inteligencias artificiales más importantes, por ahí te dicen eso, está Sí, sí, bueno que eso también figure como que no sí, lo sí, por es, suerte digamos. la imagen está cambiando, lo que no vemos que no ha llegado todavía a gran parte de la población. Sí ha cambiado a nivel científico, artículos, sociedades médicas, diarios, ustedes la prensa, etcétera, pero todavía no ha llegado a la población y como decías vos, todavía la imagen no es tan mala como el cigarrillo tradicional cuando debería ser exactamente igual, ¿no? Y con el vapor también existen con el cigarrillo los fumadores pasivos, que aspiran el humo, que fuman, con el que conviven. Con el vapor no existe eso además, ¿no? No, en ese sentido sí, es un poco mejor para los que lo rodean, pero tampoco hay poco estudio igual también. Digo que en Hay poco relación a estudio, eso, sí, a no fumar en Claro, lugares cerrados y todo eso, con el claro. vapor no pasa. Sí, no, o sea, en el sentido bueno para que estén alrededor, pero es malo porque no está prohibido en lugares cerrados, que sabemos que ha Claro. sido una buena medida para muchos tabaquistas tradicionales para dejar de fumar, que no puedan claro. fumar en muchos lugares cerrados, ni hablar Es que acá eso te en iba a lugares decir. fríos como acá, ni hablar que lo perjudicó bastante y hay muchos han ido fumando menos y después han pasado a dejar de fumar gracias a eso, ¿no? Claro, como no molesto Claro, al otro, puedo fumar en todos lados. sí, Entonces, eso nos juega en contra eh, bastante. el consumo del vapor te juega en contra ahí. Me estaba pensando también un poco, Luciano, bueno, no sé si específicamente tiene que ver con los pulmones, pero en esto de buscarle esto que le ponen sabores, que le ponen olores y todo, como para que sea más, entre comillas, agradable. Últimamente también estoy viendo botellas con unos aros que tomás agua, pero con el olor de... Digo, Sí. estamos en una época en la que nos vamos engañando los sentidos constantemente para tener una falsa sensación de algo. Sí. Como decía, una sustancia que es el diacetilo, que es un saborizante, produce una enfermedad pulmonar, esta el pulmón en palomitas de maíz, que es grave, y un montón de otras sustancias que no sabemos. Justo estamos hablando de lo que es regulado. Todos los estudios científicos son compuestos regulados de vapeo. Ni hablar de lo que se vende en cualquier lado, que no sabemos. No, tal cual. De los pocos estudios que hay así de gente que ha estudiado, o inclusive gente del CONICET que ha estudiado sustancias que se vapean, encontraron aceite de oliva, no sé, cualquier cosa, que no sabemos qué pasa cuando se ultracalienta en el dispositivo, qué sale de ahí, salen sustancias parecidas a la brea, si es un aceite, bueno, es un desastre total, ¿no? Luciano, estamos hablando siempre de vapers líquidos o de líquidos, pero también hay una parte que tiene que ver con sales y hay otras que son como unas canastillas donde uno pone hebras, como si fuera de tabaco, de lo que fuera, porque Sí, mucho de eso también se utiliza para consumo de marihuana, hay que decir real, así sin sí. tapujos, pero son las mismas consecuencias. Sí, exactamente. Los estudios que hay son los que tienen dos bases de dietilenglicol y glicerol vegetal, esos son los estudios más conocidos. Después, lo que decías vos de canastillas y hebras, no hay tantos estudios, pero bueno, de hebras se supone que es similar también al cigarrillo tradicional por una cuestión lógica.
Y de otros compuestos no hay ni siquiera estudios, pero bueno, uno sabe si hay, no sé, acetaldehído o sustancias que ya sabemos que producen cáncer. Obviamente uno va a sospechar que producen cáncer y en principio tienen que prohibirse hasta que se demuestren, o sea, la verdad que sea al revés, ¿no? Prohibirse hasta que se demuestre que no son malas. Lo que pasa es que muchas veces creemos que el FDA es lo más grande del mundo para certificar cosas y la verdad que... En realidad es una diferencia grande entre Estados Unidos y Europa, es eso, que cuando sale una sustancia en Europa tiene que demostrar que no es mala y en Estados Unidos tiene que demostrar que no, que puede salir y después demuestran, ¿no? Es una diferencia importante también eso y una regulación que en el caso de la salud tiene que ser muy, muy exigente, muy estricta, ¿no? Luciano, la última para agradecerte también, obviamente que siempre te acercas al estudio también y compartís con nosotros, que tiene que ver con esto también, con hacer un poco de campaña, es decir, estar constantemente vigente ahí en los medios. ¿El tratamiento láser para dejar de fumar es efectivo? ¿Hace bien? Mira, yo no hago mucho 60 química por una cuestión de que no veo pacientes más allá de la adolescencia. Sé que hay otras terapias mejores, pero siempre se trata de personalizar la terapia, o sea, que el paciente consulte al médico que hace 60 química y que éste elija según hay varios parámetros de elegir si hacer reemplazo de nicotina, si dar alguna medicación sedativa, etcétera, que lo debe decidir el médico o el equipo que hace cesación tabáquica. Bien, eso es bueno y recomendable entonces. Bueno, ya lo saben, queríamos hablar un poco con Luciano de este tema del vapor tan famoso ahora, tan en boga, porque pareciera ser de que, bueno, y encima lo conseguiste en cualquier lado. Yo siempre tengo la misma sensación. Alguna vez me lo decía mi oftalmólogo y en la propia óptica también. Cuando vas al oftalmólogo te dice, tenés que usar anteojos, y vas y te lo compras en una librería o en una farmacia, medio como que, sepan disculparme, con tus amigos que publicidad. Sí, sí. Hay una especialidad para cada cosa y sobre todo cuando tiene que ver con los sentidos, ¿no? Con la vista más que nada, hoy que usamos tanto aparato y demás, pero bueno, los pulmones también, más en zonas como las nuestras, secas, donde tenemos que estar tomando agua todo el tiempo y demás. El vapor parece que es una solución a un montón de cosas porque total es húmedo también. Sí, la pregunta del paciente siempre, pero si es vapor de agua. Bueno, no, ya arrancamos con que no es vapor de agua. Hacete nebulizaciones si querés vapor de agua. Un montón de otras cosas peores. La olla en la hornalla, eso es vapor de agua. Eso es vapor de agua. Luciano, mil gracias por acercarte y mil gracias por compartir con nosotros en la mañana. Gracias a ustedes.